Hola, mi nombre es Geraldine Bonifant y en esta ocasión te estaré hablando un poquito de la ansiedad. Y es que suele confundirse ansiedad también con la angustia, dado que el diagnóstico médico tiene hasta hace pocos años de haberse diagnosticado como tal la ansiedad. Y tenemos que analizarla bajo el concepto del miedo. El miedo como esta emoción básica de supervivencia para las personas, individual y en sociedad. El miedo nos mantiene en equilibrio. Imagínate que vas manejando en carretera y de repente te empieza a dar como el tedio, se te empiezan a cerrar los ojos, ni cuenta te das y ya vas literal con el párpado cerrado. Pasas un bache o algo te despierta y el cerebro inmediatamente te alerta que hay un peligro. A partir de eso ya no se te vuelven a cerrar los ojos porque tu cerebro te está indicando que hay peligro, que no vuelvas a cerrar los ojos, a menos de que estés sumamente cansado, que no hayas dormido por mucho tiempo, entonces sí, te duermes, ¿no? Pero exactamente, si no tuviéramos miedo a nada, seguramente ya como especie nos hubiéramos extinto. El Juan sin miedo, ¿no? El típico, los niños, por ejemplo, que no tienen miedo y que se tratan de lanzar desde una altura muy, muy elevada o que hacen cosas muy arriesgadas, es porque no tienen esta parte del cerebro desarrollada con este instinto del miedo. Pero entonces vamos a hablar cómo es que el miedo juega un papel fundamental para la ansiedad. Entonces el miedo lo activamos cuando tenemos esta percepción de amenaza o peligro. Tenemos que tomar decisiones todos los días y entonces el miedo también nos regula a no tener decisiones precipitadas, sin conciencia. Sin miedo ya hubiéramos cualquiera ingerido algunas, por ejemplo, algunas sustancias tóxicas, anduviéramos sin miedo, eligiendo parejas sexuales, una y otra, cualquier tipo de acto arriesgado, eso nos detiene un poquito el miedo. Y entonces el miedo nos está segregando hormonas para atacar, huir, paralizarnos. Estas son los tres momentos que produce el miedo. Entonces, ante una amenaza, nos paralizamos, atacamos o huimos. Pero entonces, ¿qué es exactamente la ansiedad? Es este conflicto de reacción. Es un recurso de adaptación evolutiva. La ansiedad se activa con el miedo. Es indispensable, es indiscutible que se active con el miedo, la ansiedad. Pero es un recurso que tendría que ser como un estado momentáneo. Resuelves la situación y se tendría que ir ese miedo. Cuando el miedo continúa, cuando creemos que seguimos teniendo esta misma situación, este mismo conflicto, entonces ahí entra ya la ansiedad. No podemos regular este miedo y entonces aparece la ansiedad. Entonces la ansiedad es la presencia de niveles de miedo muy superiores a los que parecen lógicos con base en la manera de comportarse de una persona. Y entonces vemos signos y síntomas muy característicos. Los físicos pudieran ser, por ejemplo, la tensión muscular aumentada, nos dan cefaleas, dolores, tics. También hay redistribución del flujo circulatorio. Nos aparecen frialdad en las extremidades y sensación de hormigueo en manos y piernas, o pies mejor dicho. Los cognitivos es esta desconcentración, alteraciones del sueño y preocupación excesiva.
Los psíquicos, los síntomas psíquicos, es este miedo excesivo, la inquietud, la facilidad para sobresaltarse, y los emocionales es la irritabilidad y despersonalización. Entonces, cuando una persona de pronto se ve como muy angustiada, ahí podemos decir que es angustia, tiene como esta sensación de ahogo, de taquicardias, de no poder respirar, de sentirse como que la mente está como caminando en otra dimensión, o como que va uno caminando entre algodones, que tienes ganas de salir corriendo. A eso se le puede llamar ansiedad. Y pues bueno, si llega a haber una angustia patológica, bueno, pues esta termina en ataques de pánico que hacen que se desmaye la persona, ¿no? Es lo que les decía. Uno de los 3 momentos del estrés es paralizarse, atacar o huir. El paralizarse es el hacerse el muerto. Muchos de los animales se paralizan y se le puede llamar el síndrome del cordero. Cuando un corderito, un bebecito cordero está en peligro, se paraliza, se cae, se hace el muerto para que no lo distingue el depredador. Eso también puede pasar con nosotros, con la especie humana, y paralizarnos. Es tal el miedo, es tal las hormonas que nos estamos segregando, el cortisol sobre todo, que es exagerado, que mejor me paralizo para no sentir. Y a veces no es tan malo tener ansiedad. Pudiéramos decir que es el opuesto de la depresión, porque por lo general depresión y ansiedad siempre van de la mano. Muchas veces son los extremos. Mientras que la depresión me inactivo, en la ansiedad me hiperactivo para producir más. Y entonces les decía yo que cuando hay una competencia muy marcada, por ejemplo, entre hermanos, uno se hace el que quiere agradar a papá y a mamá en primer lugar, el que incluso los papás los reconocen, procura, y por lo general es el mayor, tienden a generar ansiedad, mientras que el otro, el rechazado, el excluido, por lo general tiende a desarrollar depresión porque se siente no querido, no visto. Haga lo que haga, nunca va a conseguir la aprobación, la mirada, el aplauso de papá y de mamá. Entonces mejor me inactivo, me voy a la cueva, ¿no? En este cerebro primitivo, para no hacer. Es mejor no hacer, porque haga lo que haga, no me lo reconocen. Pero ¿y cuándo aparecen los ataques de pánico? Ocurren cuando llega el punto máximo de ansiedad, el punto máximo de miedo, cuando el cuerpo se siente que va a morir o enloquecer. Entonces se inactiva el cerebro, te pone en supervivencia, porque siente el cuerpo que tiene mucho miedo a perder el control de su cuerpo. Y aquí es esta observación, el control. Si una persona con ansiedad, alta ansiedad, suelta el control, desaparece un poquito los síntomas. Pero bueno, es muy difícil soltar. O sea, uno con decir échale ganas, suelta, no te enganches, no es así de fácil. Tiene uno que ir a psicoterapia sí o sí. Cuando hay ansiedad, por lo general se tiene que trabajar o tratar con psicofármacos o un tratamiento farmacológico con ayuda del psiquiatra, pero es indispensable ir al origen, y el origen se aborda desde la psicoterapia, porque hay algo ahí, hay un depredador que nosotros tenemos enfrente que nos hace huir, atacar o hacernos el muerto.
Hay demasiado estrés frente a nosotros y entonces eso es lo que nos está provocando la ansiedad. Pero entonces, ¿qué es la angustia y cómo se diferencia del miedo? La angustia es esta reacción biológica también de mucho estrés, tiene reacciones físicas, psicológicas también, pero el miedo es simbólico, tiene que ver más con la ansiedad, porque la angustia es este miedo simbólico, es este miedo irracional, no sé qué pasa, no sé qué tengo, pero algo le pasa a mi cuerpo. Siento ganas de correr, no estar en el salón de clases, me siento mareada, me siento confundida, no sé qué es lo que pasa y ahí podemos detectar la angustia que está produciendo esa ansiedad, mientras que el miedo es más real, es más objetivo. De repente, bueno, me subo a un taxi y el hombre se empieza como a hacer cosas indebidas delante de mí y pues mi cuerpo se pone en alerta, ¿no? Entonces de repente es un miedo real porque me puede atacar ese hombre, pero yo lo sé identificar como un miedo real. Ahí es la diferencia entre angustia y miedo. Entonces pudiéramos decir que la ansiedad es un recurso de la especie para asegurar la supervivencia, mientras que el miedo es la respuesta fisiológica como reacción de alerta. Hay algo real frente a mí, hay un depredador frente a mí y por eso es que reacciona así el cuerpo. Y entonces también hay que hablar de angustia existencial, esta que es propia de nuestra especie. Ya que los seres humanos siempre buscamos seguridad en todos los aspectos y piensa en algo, en algún evento que te esté aconteciendo, en alguna actividad, en alguna elección que tengas, siempre vas a buscar esa seguridad. Y entonces nosotros nos estamos moviendo también con base en nuestra cultura. Nuestra cultura también aporta mucho. Si comparamos nuestra situación actual a nuestros antepasados, vemos que nuestros orígenes, los primitivos, el hombre primitivo, tenía que cazar, tenía que enfrentarse a los dinosaurios, a los mamuts, a todos aquellos depredadores reales, animales gigantescos, y pues bueno, esa era su angustia existencial. Más adelante, las amenazas eran con base más bien en la hechicería, el miedo, entre el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal. Y de ahí también que hasta el día de hoy sigamos diciendo que muchas enfermedades provienen de la lucha precisamente del mal contra el bien. Y entonces decimos que algunas enfermedades, como la epilepsia, por ejemplo, es producto de una hechicería, por decirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, la ciencia trata de evitar todos estos tipos de pensamiento, pero aún así continúan. Nuestro cerebro también le está dando como mucha validez a todas esas ideas que no tienen que ver nada con la ciencia empírica ni con la tecnológica, ¿no? Y pues el hombre actual no sufre menos, también sufrimos de depredadores, que puede ser nuestro depredador actual, puede ser el trabajo, el jefe incómodo, el jefe bien exigente, la familia o la pareja tóxica, puede ser la misma escuela, los mismos contenidos escolares pueden ser estos nuestros depredadores, ¿no? Entonces, el cerebro empieza a segregar hormonas para el ataque o la huida, principalmente para atacar, huir o hacerse el muerto, les decía, ¿no? Y entonces el cortisol, la adrenalina son estas dos principales hormonas que se están segregando para preparar al cuerpo para ese ataque o esa huida.
Y entonces para la biodescodificación, como esta técnica terapéutica, cuando hay un evento de ansiedad o ya la persona está diagnosticada con ansiedad, se tiene que trabajar con esta incertidumbre, con este miedo al futuro. Es un miedo al futuro. Generalmente las personas que son muy controladoras o se exigen mucho o les exigen mucho, generalmente presentan ansiedad, ¿no? Tienen que hacer reportes, tienen que en las empresas tienen que dar su máximo, tienen que responder a cumplir con los estimados, etcétera. Entonces, esta ansiedad es normal hasta cierto punto, pero cuando ya sobrepasa, ya cuando el cuerpo no puede equilibrarse, ya no puede controlar estos niveles, entonces estamos hablando de esta ansiedad que es patológica, ya cuando los niveles de ansiedad no se pueden bajar. Entonces estamos hablando que la persona sí o sí tiene que ir a psicoterapia. Por lo general, es lo más recomendable para que uno tenga control de sus emociones, porque es este descontrol de las emociones que no sabemos gestionar, ¿no? Entonces es recomendable. Y entonces se trabaja con ese miedo al dolor, con ese miedo al abandono, con ese miedo a no ser capaz, de no dar el ancho, de que no haya medicina suficiente, de que no obtenga el puesto que quiero, el reconocimiento, o que no llegue a la meta. Entonces sobre eso se focaliza ese miedo. Y entonces vamos a ver que esa ansiedad nos va a derivar a un miedo al futuro, donde también ya pudimos haber estado en algún momento. O sea, estuvimos en una competencia de chiquillos, por ejemplo, o que nuestros papás nos tenían en mucha competencia, entonces seguimos en esta misma competencia de vida. No somos capaces de discernir hasta dónde es nuestra familia y hasta dónde el trabajo o la escuela o cualquier otro evento. Cuando la ansiedad se presenta en ciertos momentos, es decir, hay personas que en cuanto despiertan sienten ansiedad, o estudiantes que nada más en la escuela sienten ansiedad, o las personas que trabajan en cuanto van camino al trabajo sienten estas ganas incluso de vomitar, que les duele la cabeza, que tienen ganas de huir en el trabajo. Entonces hay que preguntarnos qué representa esta situación. Hay que tomar conciencia qué es lo que nos está moviendo eso, qué es lo que nos representa miedo, por qué no queremos afrontarlo, por qué queremos evadir, por qué queremos huir, atacar o paralizarnos. Eso es súper importante. Cuando también se presenta ansiedad de niños, que puede ser ansiedad por separación, es decir, está el niño jugando, está escuchando que por ahí está la mamá y se cerciora y pregunta, mamá, nada más para confirmar que está por ahí mamá. Presentan esta angustia de separación. Posiblemente la madre durante el embarazo tuvo algún conflicto donde quería o no al niño, donde se vio también como pudiera ser como en esta cuestión de, híjole, me quedo con esta pareja o mejor me voy, o algo ahí, hay algo que al niño le causa muchísimo conflicto separarse de mamá. Es común, es normal hasta cierto punto, pero hay niños que exageran, ¿no? Hay niños que no pueden perder de vista ni de oídas a mamá. Niños que al entrar al preescolar están llore y no son capaces de relacionarse con los demás compañeros. A ese se le puede llamar angustia de separación. Lo normal es que por ahí de los 3 años este tipo de angustias desaparezca en los niños, pero si continúan estas angustias recurrentes
sobre anticipar o estar lejos del hogar o de los seres queridos, ahí hay una red flag. Otra pudiera ser esta preocupación constante sobre perder a alguno de los padres, a papá o a mamá, causada por alguna enfermedad, o incluso los pensamientos son tan fatalistas que están pensando en que papá o mamá se va a morir. O que algo podría pasarles, o que se encuentran, los pudieran secuestrar. O sea, son pensamientos tan fatalistas, tan irracionales a la vez, que no permiten al niño como aquietarse, mantenerse en esta seguridad. Cuando hay pesadillas también, cuando los niños presentan pesadillas, cuando hay quejas de que les duele mucho la cabeza o que les duele el estómago o algún otro síntoma de esta índole, se debe por esta ansiedad por separación, pudiera ser relacionado precisamente por esta cuestión de sentimientos de intensa ansiedad y terror. Entonces, los niños no son capaces de distinguir lo que es real y de lo que no es. Son estas representaciones mentales y lógicas que incluso no tienen ningún sustento. O sea, el niño jamás ha visto algo, pero él ya nace, ya trae como esta conciencia de que algo malo va a pasar. Y es que seguramente se programó desde el vientre materno. Por eso insisto muchísimo en que las mujeres embarazadas deben estar como en un ambiente súper tranquilo, súper relajado, amoroso, tierno. Cuando la mamá es miedosa, cuando la mamá está esperando al bebé y tiene estos episodios de miedo, de angustia, de ataques de pánico, también estos ataques de ansiedad, pues de todo eso se alimenta también el bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces se vuelven niños que siempre van a estar bajo la sombra de mamá, porque tienen esta idea que solo mamá cuida, solo mamá protege, entonces no me tengo que alejar de mamá porque mamá es quien me da la seguridad. Por lo general es mamá quien transmite la ansiedad, por lo general. No estoy generalizando tampoco, pero sí nos programa muchas situaciones. Entonces nos encontramos con personas siendo jóvenes, por ejemplo, niños o jóvenes, con una mamá súper controladora, con una mamá que decide cómo actuar, cómo moverse, cómo hacer el niño para que haga lo que haga. Entonces, aguas con aquellas mamás de siéntate, cállate, párate, ahora haz, ahora no, porque entonces están ejerciendo mucho control sobre el pensamiento del niño, que apenas está llenando de información, y entonces la información que le está llegando a temprana edad es de mucho miedo, de que tengo que tener toda esta aprobación de mamá, tengo que hacer lo que mamá quiere, tengo que hacer lo que agrade a mamá. Entonces son niños que tratan de agradar, o son personas que tratan de agradar en primer lugar a mamá, a una mamá controladora, exigente, quizás sea amorosa, pero el control lo tiene ella. Entonces no me puedo mover si mi mamá no me autoriza, no me puedo mover si mi mamá o mi papá no me dan permiso. Entonces, por lo general, ese es el origen de la ansiedad. Entonces, bueno, es necesario acudir a psicoterapia para que uno pueda sanar la relación familiar, para que uno pueda encontrar el origen emocional de esa ansiedad y bajar en lo posible estos niveles hormonales de cortisol y adrenalina principalmente, que nos mantienen en esta hiperactividad.
Espero sus comentarios y bueno, pues este es una cápsula para mis alumnos, especialmente para mis alumnos de medicina de la UGED. Nos vemos.